presentar a José Miguel es fácil y difícil a la vez. Es fácil porque puedo dar muchas características suyas y muchas ocupaciones. Puedo decir que es director por partida doble, es director de su empresa, es director de una revista gastronómica, la Mesa Gastroragón, es editor de la propia revista, es especialista en comunicación no solamente gastronómica sino agroalimentaria. Y podría seguir y seguir y seguir. Pero, pues os lo explicará él. Pero además es atípico y es atípico porque no es normal que un comunicador en gastronomía además sea un hombre de ciencias. Y es licenciado en ciencias físicas, y entonces tiene una manera de ver la gastronomía, yo creo que propia de las cabezas estructuradas para la ciencia. Aunque parezca mentira, hay un libro que deberíais leer, sobre todo si os dedicáis a cuestiones de la alimentación, que se llama Cocinar y para el hombre. Es un libro que escribió el biólogo y médico Faustino Cordón, y la tesis fundamental es que el salto de los primitivos homínidos a lo que podríamos considerar ya la humanidad tiene su sustancia en la cocina. Son otros factores los que definen, uno es el lenguaje, otro es el caminar erguidos, la relación y los grupos sociales, pero resulta que todo eso está enfocado y decidido por la comida. Si pensamos, los primeros homínidos, antes de empezar a cocinar en el sentido estricto, eran cazadores recolectores, mataban animales cuando podían y se los comían, o bien se comían los despojos y recogían lo que había. El hecho de descubrir el fuego hará que casualmente algunas cosas que se quedaron chamuscadas verían que la carne que se chamuscaba con el fuego era mucho más apetitosa. Eso es gracias a unas reacciones de Maillard, que se descubrieron en el siglo XIX a finales del XIX, principios del siglo XX, para que veáis lo detrás que va la ciencia de las cosas de comida. Pero esos primeros homínidos se reúnen en torno al fuego y tienen que empezar a hacer un acto cocinar que conlleva algo que se hace, un resultado esperado. Es decir, si uno, pongamos, antes de que apareciera la cerámica, en un hoyo lleno de agua con piedras rusientes para que se calentara el agua, ellos saben que si ahí pones un trozo de un jabalí, al rato ese jabalí se ablanda. Eso hay que comunicarlo a los demás y es una experiencia previsible que se tiene que contar a la colectividad. Hasta entonces eso no aparece. Y el hecho de cocinar va a hacer que surja el lenguaje y que por lo tanto pasemos de ser homínidos a hombres. Es uno de los factores fundamentales, ese hecho social de cocinar. Paralelamente, al cocinar, es decir, al que los alimentos que ingirieran nuestros antepasados estuvieran cocinados, hacía que requirieran menos energía, que nuestro tubo digestivo sea más pequeño que el de los herbívoros y que pudiéramos destinar más cantidad de energía, es decir, más glucosa, a alimentar el cerebro. Consecuentemente, nuestro cerebro crece. Todo eso tiene que ver con cocinar. Entonces, la tesis de ese libro es Cocinar y para el hombre, está adoptada y digamos que de alguna manera lo asumimos como tal todos los antropólogos que se dedican a estas cosas y que es algo sabido, ¿vale? Aquí podemos poner como rejón que hasta antes de cocinar, como decía un filósofo americano que era John Payne, que qué hambre tuvo que tener el primer humano que se comió, o homínido que se comió una ostra, ¿no? Porque no la vemos, sabemos que algo hay dentro, bueno, se supone que serían nuestras abiertas, porque eso sí que de eso se alimentaron mucho nuestros antepasados. Bueno, digamos que ya el hombre cocina, vamos a ponernos en el Neolítico, empezamos a cultivar, empezamos a descubrir especies, conseguimos crear, no como la Monsanto, sino de forma natural, un montón de diversas especies, hasta hace 10 años que estamos consiguiendo destruir todo lo que la humanidad ha hecho últimamente. Ya sabéis que de las 100 y pico mil especies vegetales comestibles, en estos momentos el 90 y tantos % se reduce a 6 especies y cada una con sus propias variedades. Comemos 4 variedades de patata, 2 variedades de trigo, 5 variedades de arroz, y estamos voluntariamente por algunos, reduciendo nuestra capacidad alimenticia porque el negocio de la industria agroalimentaria, al que algunos os dedicaréis, me imagino, es de los legales en estos momentos, siempre está entre el segundo y el tercer puesto en volumen de pasta. Dejamos aparte la prostitución y el narcotráfico. Entonces, el bélico y el de la alimentación siempre están en cabeza, como se ve simplemente viendo los anuncios de la tele, que la mayoría son de alimentos, ¿vale? Volvemos al Neolítico, el ser humano ya cocina,
Y en el fondo, desde entonces y hasta hoy, la evolución ha sido mínima. Por no ser exagerados, si nos vamos a la época romana, una cocina romana sería sustancialmente y conceptualmente, de ahí lo de físico, exactamente igual a una nuestra. Es decir, la única, probablemente el único cacharro, instrumento, etcétera, que se ha modificado en estos últimos 10.000 años ha sido el microondas. El microondas ya sabéis que actúa de una manera diferente porque lo que hace es calentar las moléculas de agua que están dentro de los alimentos. Por eso no podemos meter metales y por eso hay según qué cosas no se pueden o no se deben utilizar en el microondas. De hecho, probar a meter un cubito de agua en el microondas y veréis que no se derrite. No se derrite inmediatamente, como pareciera que pensáramos, porque las moléculas de agua en el hielo están unidas entre sí, no pueden vibrar, y al no vibrar no calientan. Todo esto sabéis, a ver, igual me voy. El calor es porque se mueven las moléculas. Todo esto sí, ¿no? No lo sé cómo están los planes educativos. Yo... Por si acaso pregunto, y si me voy de vareta, pues me echáis para atrás, ¿vale? Entonces, digamos que estamos como los romanos. Cocinamos con fuego directo. Fuego directo es tanto el fuego directo de fuego como tal, las placas de carbón, de gas, luego las eléctricas, luego las vitrocerámicas. Las de inducción no sería lo mismo, pero a los efectos de cocinar es lo mismo, fuego que viene de un sitio. Luego, digamos que eso, como los romanos, exactamente igual. La otra parte es cocer en agua, bien a fuego lento o bien hirviendo, que eso tampoco ha cambiado. Sí que habrá cambiado en que ahora podemos conseguir cocer en agua a 62 grados, en un aparato que se llama Runner, que es un baño María que lleva incorporado un termómetro, con lo cual tú consigues que ese agua en la que cueces esté siempre a 62 grados o 63. Como ya sabemos desde hace pocos años las temperaturas del huevo, yo puedo cocer un huevo para que se me cueza la clara, pero la yema está en color. Tengo que conseguir ese aparatico, que es muy caro, o hacérmelo casero, como han hecho más de un cocinero. No deja de ser agua, una resistencia y un termómetro y luego controlar la resistencia, ¿vale? Entonces, fuego directo, cocer en agua, que eso no ha cambiado, y asar en el horno, que tampoco ha cambiado. Nos da igual los hornos primitivos, el horno no deja de ser una superficie cerrada en la cual el calor llega por todas partes y va primero por convención y luego por contacto dentro de los alimentos. Igual me da el horno de piedra o de cerámica de los romanos o el más moderno de Siemens, por decir una empresa que está radicada en nuestra comunidad. El concepto es el mismo, ¿vale? Entonces, en el fondo, esta evolución de la manera de cocinar no tiene nada que ver con la ciencia. Nadie se ha puesto, o casi nadie se ha puesto ahí. Sí que hubo unos intentos, que eso es, que lo tengo aquí escrito, entre el 17 y el 18, cuando la ciencia empieza a estructurarse, empiezan a separarse las disciplinas y se empieza a trabajar, sí que hay intentos de unir o de trabajar científicamente sobre los alimentos. A todos os sonará Lavoisier, este sí que suena, ¿no? Tiene alguna ley. ¿Os suena Lavoisier o no? ¿No? Vale, pues Lavoisier tenía a su cargo los aprovisionamientos de los hospitales de París y él quería saber cómo el caldo se hacía sustancioso, precisamente para aprovechar más los caldos y aprovisionar mejor a los enfermos. Entonces, bueno, estuvo trabajando con esto y estuvo intentando saber cuánta carne había que poner, cuánto jugo, digamos, salía de la carne para tratar de rentabilizar la alimentación en los hospitales. Su problema era que entonces estaba de moda las teorías sobre todo asimilando las teorías de la evaporación del destilado. Sabéis que el destilado es coger algo que tenga un alcohol y de allí, por destilación, sacamos la esencia, que sería el alcohol, que sale una vez destilado, ¿sí? Entonces, en aquellos momentos había teorías que propugnaban que la carne tenía como otro fluido, equivalente al alcohol, que se podría extraer de la carne y que sería lo que nos daría la sustancia. Un poco los polvos, o sea, el caldo concentrado, que también veremos que también lo inventó un científico. Pero como le fue bien, luego dejó la ciencia. Se llamaba Justus von Liebig y a algunos sonará, bueno, a vosotros no creo, pero a vuestras madres y padres sí, los jugos Liebig son los herederos de aquel químico alemán que nació en 1803 y murió en 1873. Entonces, jugando con el concepto aquel de la esencia que estaba en las carnes,
No le salió porque no hay ninguna esencia en las carnes, si no lo sabéis, ya os lo digo. Respirar tranquilos, pero lo que sí que hizo fue que se fuera perdiendo agua de los caldos, un caldo concentrado, y luego eso, por evaporación, pues consiguió lo que era la pastilla de caldo, esto, que por otra parte podemos hacer todos en nuestra casa. Otra cosa es que no sea rentable el consumo energético para el resultado. Eso sí, palatalmente un caldo concentrado casero es bastante mejor que los Knorr, Maggi, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces hubo estas pequeñas, digamos, gentes que sí que se acercaron a lo que sería la cocina y la gastronomía, pero rápidamente, estamos hablando, pues eso, finales del XVIII, XIX y sobre todo principios del siglo XX, lo que sí se empieza a utilizar es esa sabiduría para la tecnología alimentaria y para las grandes industrias de alimentación, las industrias alimentarias que empiezan a surgir. Y de alguna manera, como ahí es donde estaba el poderío, tanto económico como la capacidad de poder trabajar, no había todavía, bueno, tampoco es que haya mucha financiación, pero bueno, digamos que tampoco entonces había financiación pública en las universidades para que uno pudiera investigar. Entonces se investigaba en función de los intereses de las nacientes y crecientes industrias agroalimentarias, que son casi las que han hecho todo. El origen de la psicología de colores, que ahora está como muy aceptado, todos sabemos que si el salón está rojo estaremos más excitados. El origen de empezar a estudiar la psicología de los colores es un encargo que se hace a mediados del siglo pasado, o sea, del mío, del siglo XX, una empresa agroalimentaria para ver de qué colores tenían que hacer los envases para que en el lineal pilláramos. Entonces, si os fijáis, el azul lo han reservado para limpieza. No hay casi productos en azul de alimentación. Algunos sí juegan, pero digamos que son generalidades. El verde se ha destinado para un poco ahora la cosa bio, eco, etcétera. Los alimentos más energéticos suelen llevar el rojo o el marrón. Y todo eso se estudia por encargo de la industria agroalimentaria. ¿Vale? ¿Qué le vamos a hacer? Nos determina bastante. Bueno, entonces, todo ese tipo de inventos que se quedan en la industria agroalimentaria, allí se quedan, y digamos que en el siglo XX, desde el mundo de la cocina, que es el que estamos, todo esto se queda ahí en un segundo plano. La cocina evoluciona desde los cánones franceses. Los franceses son los que racionalizan, inventan y organizan la cocina, y como buenos franceses la venden, y la cocina es francesa. Y de hecho sigue siendo el país del mundo donde mejor se come. Donde mejor se come cocina moderna es en España, ¿vale? Pero donde mejor se come del mundo sigue siendo en Francia. Cualquier cuchitril, en cualquier pueblo, ¿eh? Todavía no hemos entrado en eso, claro. Efectivamente, sigue siendo caro. Y el país donde mejor relación calidad-precio hay en la comida es en España, por supuesto. Un 3 estrellas francés sin vinos no baja de 300 euros o 400, los normalitos. Y el 3 estrellas español más caro, que es Can Roca, su menú ahora está en 190 euros. Que puede parecer mucho, pero creo que es bastante menos de lo que valen las 2 horas de un partido de fútbol aburrido en cualquier equipo de primera categoría, y que si lo hagáis os recomiendo que vayáis, porque la experiencia es ciertamente impresionante y diferente de lo que entendemos por comer, por otra parte, ¿no? Vale. Entonces, estamos en que apenas cambia nada y que la investigación se va a la industria agroalimentaria y las cocinas se racionalizan, y digamos que bueno, hay las modas. La moda francesa, el concepto francés domina todo el siglo XX. En los 70 salió una cosa que se llama la nouvelle cuisine, la nueva cocina, que un poco evita el barroquismo y trata de ir hacia cocciones más sencillas, alimentos más cercanos, etcétera, que coincide en España con lo que sería el nacimiento de la nueva cocina vasca. Esto sí que sonará, Alzar y todos estos cuando eran jóvenes, porque estamos hablando del año 76. Entonces lo que se hace es, de alguna manera, volver a una cocina más sencilla. En España con sus diferencias, porque nuestra cocina, la cocina española, desde la cocina española es muy diferente de la francesa. La cocina francesa empieza en los palacios, pasa a las casas burguesas y de allí se normaliza en los restaurantes, mientras que la cocina española surge del hambre. Tenemos platos interesantes. Bueno, hay un plato, sabéis que hay el único plato que te comes comes carne sin matar al animal, es un plato de origen ostense. ¿Sí? ¿No? Estos son alcanos, son veterinarios. Bueno, cuando hay que cubrir a las ovejas, la manera fácil de hacer el trabajo es cortándoles la cola. ¿Vale? Esa cola es carne de un animal vivo. Y esa cola se estofa y se hace con tomate o con verduras y se llaman espárragos montañeses, porque era muy habitual cuando se escolaban a los corderos hacer eso para almorzar.
bueno, era muy habitual almorzar siempre que estaba trabajando. Entonces, muchos almuerzos tienen que ver con lo que estás haciendo en ese momento. Claro, no vas a hacer migas teniendo las colas que las has tirado, ¿no? Entonces, eso nos da idea, por un lado, de esa gracieta de que nos comemos un animal vivo, y también nos da idea de la pobreza imperante en este reino, que por cierto sigue siendo pobre. Aragón se declaró pobre en las Cortes en el siglo XVI, y las actuales Cortes no han dicho nada, por lo cual seguimos siendo oficialmente pobres. Y por eso somos capaces de encontrar recursos de la nada. Pues eso, nos comemos las colas, o ya sabéis que con las hojas de la borraja se hacen los crespillos, que es un dulce fantástico, y eso en otros sitios lo tiran, ¿no? Bueno, volviendo a nuestro discurso, los franceses siguen mandando, pero es que aquí, y esto sí que es importante, aparece un señor que se llama Albert Adrià, que Albert no, es el hermano Ferran. Albert es el hermano, que es el más creativo, pero bueno, Ferran Adrià, que es un ciudadano que revoluciona la cocina, y efectivamente la revoluciona. ¿Por qué Ferran Adrià revoluciona la cocina? No porque su restaurante tuviera las estrellas, no porque se lo inventara. Cuando Ferran Adrià entra en el Bulli ya tenía una estrella. O sea, él no es el que pone en marcha el Bulli, que era el capricho de un ciudadano austriaco. Bueno, eso si queréis luego lo contamos, pero digamos, Ferran Adrià al final se queda en esa cocina. Empieza a formarse porque no tenía ninguna formación. Él aprendió a cocinar en la mili, o sea, se dedicaba a hacer paellas para los generales. Cuando los generales les hacían las paellas a los soldados, creo que eso ha cambiado un poco. Y va de ayudante, y entonces en la mili conoce a un cocinero que estaba en el Bulli, acaba en la mili, ¿qué hace? Pues no tengo nada que hacer, pues vente conmigo. Y allí va. Poco a poco va ascendiendo y hace algo que casi ningún profesional se hace de ninguna de las materias, y que desde luego nunca se ha hecho en la cocina, ni en las domésticas, ni en las profesionales, que es preguntarse el porqué de las cosas. Todos cocinamos como se lo enseñan. Aunque, a ver, lo voy a decir, pero no me entendéis mal. Quiero decir que no me parece bien que haya sido así, pero la historia es como es. La transmisión de la cocina en las casas ha sido madres a hijas, normalmente. La gran mayoría es como ha sido. Y sin cuestionarse nada. Sí, pues esto se hace así, se hace así. En los tiempos de mi madre, pues, de mi madre y de mi abuela, pues para hacer un huevo, el plato no, el huevo este del desayuno, el huevo pasado por agua, pues tienes que rezar una Ave María. Entonces rezabas una Ave María y ya está. Claro, yo soy de ciencias, ya lo muy deprisa. Entonces le pregunté a mi abuela, y si yo rezo más deprisa que mi madre, ¿el huevo estará? ¿No estará? No se medía, no se transmitía de esa manera todos los platos. En el ámbito profesional sí que empiezan a aparecer los recetarios, pero que son muy recientes, y de hecho en Japón no hay recetarios. Los cocineros japoneses aprenden viendo cocinar al maestro, siempre y cuando el maestro se ponga de lado para dejarles ver que no lo hace siempre. Aquí sí que hay recetarios, pero también la transmisión profesional de lo que son los estudios de cocina era lo mismo. En vez de decirnos una Ave María, pues le decían, el huevo pasado por agua son 3 minutos. ¿Vale? Eso ya es un poco más exacto que la Ave María. Porque además luego cambiaron. Creo que yo aprendí, luego lo cambiaron y era más corto. Entonces ya no sabías qué hacer porque todo se medía con relaciones. Por lo menos así me lo enseñó mi abuela. ¿Qué pasa? Que cuando se rompe esa cadena, o cuando esa cadena madres e hijos, o hijas e hijos, y no plantearse, cuando se empieza a romper es cuando empiezas a plantearte por qué estoy haciendo las cosas así en la cocina. En España comíamos, que eso ya nos ha tocado afortunadamente para vosotros, los espaguetis, que eran un grumo. O sea, los macarrones eran una pasta que muchas veces ni sabías que eran macarrones porque nadie había enseñado lo que era cocinar al dente. Bueno, pues eso al final la gente lo va aprendiendo y ese paso ya lo hemos dado. El siguiente es conseguir que el arroz no salga tan pasado, pero bueno, en ello estamos. Pero digamos que todo se hacía, pues se hace, pues así me lo han dicho, pues yo así lo hago, ¿no? Y lo bueno que tiene Ferran Adrià es que se pregunta las cosas. Dice, ¿y esto por qué? Y como nadie le sabía contestar, porque ni los libros de cocina ni los profesores de cocina se habían preguntado los porqués, él empieza a buscar. Y tiene la genial idea de aparecer en la universidad. Y aunque no lo cuenten, aunque no lo hayan contado ni ellos, mal, ni él tampoco se acuerde, bueno, él se acuerda, pero ya va por otros lados, la primera universidad que pisa es la Universidad de Zaragoza, concretamente la Facultad de Veterinaria, donde estaba y está, creo, el Departamento de Tecnología de los Alimentos. Y va a preguntar, no sé en concreto qué duda era, pero una de las que surgen allí era una cosa tan tonta como un microfiltro. Claro, los microfiltros los utilizáis habitualmente en el laboratorio, los que estéis en el laboratorio, hay de muchos calibres. Un cocinero no había usado nunca un microfiltro. El Adrià escribe un tomate, pasas el tomate por el microfiltro y si está bien, si se lo has cogido en su punto, la materia colorante no pasa y te queda un caldo blanco.
Un caldo blanco que si lo tomas es tomate y sabe a tomate. Y es tan tonto como usar un micropunto. Claro, el otro dijo, esto es Hollywood. O sea, vio que tontadas, ya no cosas complicadas, que luego ya entró en materia. Y buscó cosas más complicadas. Que algo tan elemental como eso, porque cómo se filtraba en las cocinas, por un paño. Y se sigue filtrando con un paño. O sea, las sopas se clarifican bien con clara de huevo, bien con una escamilla, que es un sistema de alambres en los que se va quedando la grasa, o con el paño. O sea, pura tecnología del neolítico. Bueno, un poco más allá porque estamos utilizando alambres. Pero ese es el punto importante. En el momento en que un cocinero busca eso. A partir de allí, este hombre es creativo, tiene un gran equipo y empiezan a preguntarse todo. Desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista gamberro y divertido. Otra cosa es que ahora con los medios de comunicación, la moda aquí de la cocina, todo nos parezca antiguo. Y ya habéis estado en numerosas bodas, banquetes, comuniones, saraos, en los que ya ponen un colín con el jamón por fuera. Eso lo habéis visto, ¿no? Bueno, pues eso, el primero que lo hizo fue Ferran Adrià en el año 90 y poco, que le llamó el bocadillo inverso. ¿Vale? Pero hasta entonces a nadie se le había ocurrido un bocadillo que es como él funcionaba. Vamos a ver, un bocadillo es pan y algo dentro. Pues si quiero darle una forma o algo diferente, sorprender, pues pongo la vuelta por fuera y por dentro el pan. Eso en aquel momento era, bueno, una innovación. Ahora ya es normal porque las cosas van muy deprisa. Para que os hagáis una idea, el restaurante Las Torres, que cumple ahora 25 años, el plato estrella por moderno, cuando abrió hace 25 años, eran unos pimientos de piquillo rellenos de morcilla, que hoy lo podemos comprar en lata, en cualquier chino incluso. Bueno, pero hace 25 años que no ha pasado tanto, no habéis nacido muchos, ¿vale? Pero no ha pasado tanto tiempo para los que tenemos un poco más de años. Entonces, esa evolución tan rápida con la moda aquí de la cocina, bueno, pues va haciendo que ahora parezca normal que usemos nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido lo utilizaban para hacer experimentos divertidos el Museo de la Ciencia de la Caixa cuando lo abrieron hace 20 y tantos años, iban por las teles y entonces metían un huevo y salía un huevo estrellado que se podía comer. Eso ahora lo utilizan los cocineros. Afortunadamente los cocineros son los que tienen que cocinar, los científicos estudiar y analizar, y de la conjunción de los dos pueden salir platos, ¿no? O las famosas espumas. Entonces todo esto es porque alguien desde la cocina se acerca a la universidad. Hoy ya está muy asumido, pero bueno. Pero en el fondo tampoco ha habido tantos avances. El microondas sí, pero que solo lo usamos para calentar. Nadie usa el microondas para cocinar. Es complicado, pero se pueden hacer grandes cosas. Y probablemente algo en lo que la tecnología sí que va a ser importante, y ya hay platos, es las impresoras 3D. Con las impresoras 3D ya hay proyectos, bueno, ya se está haciendo en Estados Unidos, bueno, ya se hacía uno simplemente con un sabor, o sea, con una tinta, pero ahora ya están trabajando para que tú tengas unos cartuchos en tu nevera. Entonces, hoy que quiero comer, pongo los 3 cartuchos en la impresora 3D, y la impresora 3D te irá haciendo el plato, con los correspondientes sabores. Eso sí que es un salto radical, pero eso está y lo veremos. Otra cosa es, como todo, luego será bueno o será malo. No, pues sabrá a lo que hayamos puesto. Si el que lo inventa es bueno, es decir, si la tinta amarilla es una emulsión de yema de huevo de no sé qué y está en su punto, nos gustará, si no, no. Pero eso lo iremos viendo, o sea, más tarde o más temprano. Porque ahora sí que hay un sustrato, digamos, científico apoyando la cocina. Esto es novedoso. Un taluper es el que inventa las latas de conserva que conocemos. Las inventa por un encargo del ejército francés napoleónico para conseguir que los soldados en su conquista del mundo tuvieran aprovisionamiento rápido, y entonces sale un concurso público y lo gana un señor que inventa lo que conocemos, las latas. Entonces, después ya llegó Pasteur y ya nos explicó por qué eso se podía comer, pero de momento las latas estaban. Supongo que probarían dándole a comer a algún pobre durante 1, 2 o 3 años, no se moría, pues ya está. ¿No? Esto es así, o sea, que ahora ya no, bueno, también. Y tenemos las latas. ¿Pero cuándo se inventó la de latas? Pues 10 años después. O sea, durante 10 años los soldados napoleónicos abrían las latas con la bayoneta. Claro, si eso hubiera sido un proceso racionalmente científico, alguien habría dicho, esto está cerrado, vamos a inventar algo para abrir, que será de latas. Pero estuvieron unos 10 años, y luego ya vino la fácil, etc. Pero durante 10 años, no. O sea, había latas, pero no había latas. Por cierto que ahí hicieron la prueba y algunas de aquellas primeras latas todavía son comestibles. Es decir, no te matan, tampoco saben a nada, porque van perdiendo los sabores y van difuminando, pero hicieron la prueba y
El que lo probó, que este sí que era consciente, este no era pobre, este era audaz, lo probó y no le pasó nada. ¿Vale? Entonces, bueno, fundamentalmente esto es lo que os quería, más o menos. Esto es un poco el marco general en el que estamos. Causas por las que la ciencia no ha estado en la ciencia, o sea, porque la cocina no está en la ciencia. Primero, la que os he dicho de que se fue de las industrias por falta de rentabilidad. Y segundo, porque la cocina, como disciplina entre comillas, vulgar y cotidiana, nunca ha estado en la universidad. Si alguien le hubiera dado, porque ya en la universidad medieval o después hubiera habido algo de cocina, en sus diferentes versiones sí que se hubiera trabajado sobre ello, pero como no existía, no estaba, y ahora ya hay universidades en las que la cocina es una parte importante, que no deja de ser una suma de disciplinas, fundamentalmente la química, pero también muchas otras. Pero lo cierto es que ahora es cuando se empieza a indagar y eso traerá consecuencias tanto para las cocinas domésticas y profesionales como para la industria agroalimentaria y por supuesto para nosotros como comedores, que de momento es lo que más nos importa, ¿no? Porque los avances que podáis ver, como ya os he contado, no son más que ir un poco más allá. La olla a presión, sí, tiene un fundamento científico, se trabajó para eso, es cierto, pero eso se hace a primeros del siglo. Es decir, que muchas de las cosas que tenemos no deja de ser una cierta evolución y además como muy utilitaria. Si vamos al ejemplo de la olla a presión. La olla a presión ya sabéis lo que es, ¿no? La olla a presión. Bueno, la patenta un ostense, por cierto. Bueno, la patentan a la vez. No, el ostense no la patenta y la patenta un de Zaragoza. Pero bueno, digamos que más o menos a principios del siglo pasado se empiezan a desarrollar y es verdad. Aquí lo hace un señor que no lo patenta y en Zaragoza lo patenta un tal Belvis, que es el que ha quedado como patentado. Se estaba trabajando en otros sitios, o sea, no es un invento netamente español. Lo que hace una olla a presión es, estás calentando, está herméticamente cerrado, el vapor de agua, al calentar el agua se convierte en vapor, el vapor incrementa la presión, con lo cual estamos con una mayor presión dentro de la olla. Al tener mayor presión, si os acordáis, la temperatura para ebullición sube, con lo cual podemos conseguir dentro de la olla a presión que en vez de estar a 100 grados estemos a 120 grados, con lo cual los alimentos se van a cocer más deprisa. Este es el sistema de la olla a presión. Pero nadie, bueno, sí que ya hay gente que lo ha hecho, ha pensado lo contrario. En vez de cocinar a alta presión, porque no es una olla a presión, es una olla a alta presión, vamos a cocinar a baja presión. Para cocinar a baja presión, lo único que tenemos que coger es la bomba esa que tenéis de vacío que se enchufa al grifo, la enchufamos al pitorro a la olla a presión y entonces tendremos bajas presiones, con lo cual estaremos hirviendo en vez de a 120 a 75-80 grados. ¿Cuál es la diferencia? Que todos los compuestos volátiles entre la franja de 75 grados a 120 grados, en la segunda cocción se nos queda. Y entonces igual resulta que esa carne o esa verdura hecha de esa manera nos da unos sabores, bueno, que nos va a dar unos sabores diferentes, por supuesto. Ahora lo que toca analizar, y es lo que están, y es todo esto que os digo del campo, es ver qué compuestos, cuándo se van, y eso luego aplicarlo para nuestro placer. El ejemplo más concreto lo tendréis, que ya hasta aburre, porque esto de las modas gastronómicas en los restaurantes también es un poco coñazo. Supongo que vosotros iréis a menos restaurantes, por razones logísticas, pero bueno, también están llegando a los bocatas, que es esta moda de cocinar a carnes a baja temperatura. Habéis visto, en todos sitios hay carnes a baja temperatura. ¿Por qué tiene sentido? A ver, tiene sentido porque el colágeno, ¿sabéis lo que es? Las fibras estas, que son las que de alguna manera encierran las fibras musculares, que es lo que nos comemos. El colágeno funde a 75 grados, 65 entre 65 y 75. Si yo estoy cocinando a una temperatura un poco mayor para que el colágeno funda, pero sin ir más allá, voy a estar manteniendo muchos compuestos aromáticos que de otra manera se me irían, pero la carne, al perder la fuerza del colágeno y desenovillarse, lo que hacemos es que tenga una textura casi que se pueda comer con cuchara, que son esos platos que hay en muchos restaurantes y que incluso en algún sitio ya lo he visto hasta en bocadillos. Es otra manera diferente de comer el asado, que nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, pero bueno, es una manera diferente en la que sí ha tenido que ver la técnica o el conocimiento, sobre todo para inventar platos. De eso, si no preguntáis nada más, lo que he hecho ha sido, o sea, lo que tengo ahora previsto hasta que nos echen, 2 o 3 ejemplos, o bueno, tengo más, pero 8 o 10, elijo algunos, salvo que tengáis alguna duda concreta o alguna curiosidad que os guste, si no es comentar 3 o 4 cosas desde el punto de vista científico y saber por qué. ¿No tenemos ninguna duda? Bueno, pues a ver, ¿por dónde empezamos?
¿Cocináis? ¿Sí? Vale. Pues vamos a empezar con el caldo. El caldo que nos llevará a la ósmosis. Agua, pedazo de carne y lo ponemos en la olla. Si queremos, y ahora la duda es, ¿salo o no salo? ¿Echamos la sal o no echamos la sal? Aquí salan, ahí no salan. ¿Más dudas? Respuesta, depende. Depende qué queramos conseguir. Y ahí es donde entra la ósmosis. Si queremos conseguir un caldo sabroso, lo que nos interesa es que todas las sustancias, o sea, que todo el aporte de sales, etcétera, de la carne nos pase al agua. Si salamos, estamos haciendo que el agua pueda tener mayor densidad y con lo cual se nos vaya el agua de la olla a la carne. Como lo que queremos es extraer de la carne los sabores, no salamos, si queremos hacer caldo. Si por el contrario lo que queremos es, estamos haciendo un braseado o lo que queremos es que el sabor pase a la carne, vamos a poner que hemos puesto vino y tenemos un pollo, queremos hacer el pollo al vino. Si salamos, el vino penetrará con más facilidad dentro del pollo. Eso, como tendríais que saber, es un fenómeno que se llama ósmosis. ¿Esto sí? ¿No? Sí. No, decir que sí, aunque sea mentira. Tampoco pasa nada. Deberían. Bueno, pues ese fenómeno que se llama ósmosis ha sido muy poco utilizado, conscientemente en la cocina, pero una vez que se conoce, a partir de ahí podemos jugar, porque podríamos cocer esa carne para que nos diera, por ejemplo, sabor al caldo, luego cambiar el caldo y que ese caldo, al ser más sabroso que la carne, nos volviera a aromatizar la carne. Se pueden jugar de muchas maneras y es algo que no se ha hecho, ¿no? O sea, porque no se está haciendo de alguna manera estructurada. De hecho, este señor, Herbetis, que es el que os digo, el que más ha escrito sobre esto, él, igual que Mendeleev, el de la tabla periódica, hace la tabla periódica, le quedan agujeros, pues lo sabéis, ¿no? De hecho, había agujeros, ahora no sé si se habrán llenado todo, pero en mis tiempos de estudiante había agujeros. Bueno, y eso le sirve para ordenar y para predecir. Había agujeros al final en las piedras raras. Bueno, pues entonces Herbetis lo que propone es un sistema, y a ver qué pasa, de cómo se cocina. Es decir, hay muchos productos que llevan doble cocción, dobles cocciones diferentes. Las patatas bravas, la teoría es que primero se hierven y una vez que están hervidas o cocidas, luego eso se fríe, ¿no? Es decir, dos procesos de cocción. Hervir en agua muy caliente y después freír. Entonces Herbetis lo que hace, lo que ha hecho es una tabla de 2 entradas en las que pone todos los procedimientos que hay. Cocer a baja temperatura, que es braseado, o sea, en agua a baja temperatura, cocer hirviendo, horno seco, horno con aire, fritura lenta, que sería el braseado, fritura otra, y en la otra columna vuelve a poner los mismos elementos. De manera que en la intersección tenemos un sistema de cocinar. Y él, de esos que le salen, que son 10 y... La tabla la tengo aquí. Y os digo los que son. Bueno, él lo que hace es, ve todos los que hay, que están aquí, pues por ejemplo, cocer primero en aire seco y después en el microondas, ¿vale? O sea, salen todos estos procesos diferentes. Entonces, él lo que comprueba, como científico, es que de toda esta tabla periódica, para entendernos, solo se usan habitualmente en cocina la mitad. Es decir, nadie ha metido algo, o no está convencionalmente extendido, que alguien meta algo al microondas y luego lo fría, por decirlo algo. O al revés, que lo frías y que luego lo cuezas. Bueno, pues lo que dice es, aquí tenemos, aprovechando el análisis científico, una manera de intentar entender o sacar nuevos platos o nuevas maneras. Que luego ya decidiremos los consumidores si tiene sentido o no tiene sentido. Pero bueno, en principio es una manera de explorar que jamás un cocinero lo hubiera hecho, porque los cocineros siguen con sus tendencias, ¿no? Vale. De las cosas curiosas, estábamos con, bueno, las patatas fritas, que era lo que, eso sí que sabéis hacer todos, ¿no? Patatas fritas. ¿Cómo las hacéis? ¿Cómo se hacen las patatas fritas? Las cortamos, todo eso, con mucho aceite. Caliente. ¿Qué temperatura? No la miro nunca. Cuando humea normalmente las cosas domésticas, a ver, en la cocina tradicional solo hay una cifra aproximada, que son los 100 grados, porque es cuando hierve
cuando hierve el agua. Entonces, por eso el baño María, pues sabemos que es a 100 grados. En el resto de cosas nos vamos con el termómetro. Los cocineros profesionales cada vez más sí. Se supone que las patatas, la mayoría de la gente las echa cuando humean, que serían unos 185 grados, etc. Pero bueno, nadie se ha puesto a hacerlo. Entonces, hubo un señor, este es americano, que primero define qué es una buena patata frita, que igual luego podemos diferir. Para mí, una buena patata frita es aquella que todo el interior de la patata está homogéneo y perfectamente cocido y que la costra está crujiente. ¿No? Entonces, si partimos de esa definición de patata frita, lo que hace un señor en Estados Unidos es probar con varias sartenes iguales, temperaturas diferentes. Entonces comprueba, y con un termómetro dentro de la patata, claro, para ver. Entonces comprueba que si metemos el aceite a 180 grados, el aceite está a 180 grados, y metemos la patata, hasta 4 o 5 minutos después, el interior no alcanza los 85 grados, que viene a ser cuando está comestible. ¿Por qué? Algo que nadie se había preguntado, porque la patata es muy termoaislante. No digo que nos pongamos forros de patatas, pero nadie había hecho esas cosas. Con lo cual es muy lenta la entrada del calor. Claro, entonces alguien diría, pues para ahorrar lo pongo más flojo el fuego y entonces se me hará homogéneo y gasto menos. Pero si el fuego está por debajo de 160 grados, el aceite penetra en la patata y entonces nos queda primos. Conclusión, visto todo esto, lo que este señor propone es, vale, bueno, y si decimos, pues, y si ponemos evidentemente el aceite mucho más caliente, la patata se nos va a hacer crujiente por afuera, pero por dentro estará cruda. Entonces, solución que dice este señor, las freímos a 180 grados durante 3-4 minutos, que no llega a crujir, pero sí que el aceite tampoco penetrará, las sacamos, escurrimos, y cuando el aceite esté a 200 grados, las volvemos a meter y estarán crujientes. Dos pasos. Porque la has cogido 2 veces. No, porque la primera vez a 180 grados no te da costra. Si te hace costra, que es a mayor temperatura, lo de abajo no se te hará. Entonces, es una solución de compromiso para conseguir que el interior esté crujiente, que el interior esté hecho y el exterior crujiente. Pero hasta hace bien poco tiempo nadie se había sentado a medir esto. ¿Vale? Y esto tiene que ver, en este caso, con termodinámica. No hay más, pero bueno, ahí está. Otra cosa que habréis oído todos. Si el caldo te sale o la sopa está salada, ¿qué hay que hacer? Poner una patata. Pues no le pongáis patata. Este mismo señor hace el experimento. Si la sopa está salada, lo que siempre nos han contado nuestras madres, tías, abuelas, es echar una patata. Escaldar y entonces la patata absorberá la sal. Pues no. Este mismo señor, este americano, que luego os daré la referencia, pues prepara con los experimentos, prepara un caldo salado, un caldo más salado todavía y un caldo saladísimo. Hace 2 mitades, una las va a cocer y en los otros pone patata calibrada a, no me acuerdo si era 2 o 3 centímetros, o sea, cortada en entera, para que haya más superficie de contacto con el agua y teóricamente absorba más la sal. Hace los experimentos y al final nos quedan 6 sopas. Las prueba, bueno, primero prueban las patatas y la patata del caldo soso está sosa, la patata del caldo salado está salada y la patata del caldo muy salado está muy salada. ¿Vale? Puedes decir sí, absorbido, pero bueno, aquí estamos hablando de la sopa. Entonces, bueno, pues al final coge la sopa y midiendo la resistividad eléctrica, de una manera podemos saber la concentración de sales y saber si ha bajado o no ha bajado. Resultado, no ha bajado. Con lo cual, eso es una sencilla falacia que arrastramos todos. ¿Qué la vamos haciendo? No, porque ha medido y no hay, lo hace con diferentes cantidades de patata. Entonces, si el caldo está salado, solo hay una solución, que es echar mal caldo. No hay otra. No se puede. Sí hay otra solución. No, vamos a no mentir. Hay otra solución, que es buscar algo que disimule el sabor salado. Que normalmente son ácidos, pero entonces le estamos dando un sabor ácido a la sopa. Si a esa sopa salada le echamos vinagre, no va a saber a salado. Va a saber a vinagre. No hacemos nada. ¿No? Pero hay una solución intermedia que la industria conoce desde hace mucho tiempo, que es echar azúcar. El jamón de York, que tengo aquí la composición, el famoso jamón de York, que todos damos a nuestros enfermos, ni se os ocurra. Pues los enfermos de corazón no deberían. El jamón de York en 100 gramos, un jamón de York convencional, en 100 gramos de jamón de York, tiene 96 miligramos, o sea, sí, 965 miligramos, es decir, prácticamente 1 gramo de sal, de sodio. 1 gramo de sodio. El jamón de York se hace cogiendo jamón, inyectando una salmuera, es decir, agua con sal,
y ahí se queda. Claro, de textura está blandito, pero tiene una sal que asusta. 1 gramo de sal cada 100 gramos, eso es muchísimo. ¿Qué hace la industria? Echar azúcar. Con lo cual en esos 100 gramos tenemos de azúcar 10 gramos. Es decir, el famoso jamón de York tan sano por los abuelos, les estamos dando un chute de sal y de azúcar combinado, solo que muy disimulado, que tampoco es muy letal porque suelen sobrevivir, pero bueno, igual hubieran sobrevivido más sin el jamón de York y dándoles perfectamente un jamón normal que tiene muchísima menos sal, claro. Pero ese es uno de los mitos que tenemos de la industria. Ya se encargan ellos de contarnos todos los días en los anuncios eso, ¿no? Pues ahí tenéis una de ellas. Porque nadie suele mirar esas cosas. Otro físico, por seguir con anécdotas y preguntar cuando queráis, el Stephen Hawking dice, a ver, ¿tomáis azúcar? Supongo que sí. Entonces, Stephen Hawking dice que antes de añadir el café siempre sale muy caliente, está hirviendo, se supone, sobre todo los anglosajones que lo sacan de la maquinita esa, y entonces él dice que si añadimos el azúcar no inmediatamente, el café se enfriará antes. Que hay que dejar un tiempo, un minuto, 2 minutos o 3, para echar el azúcar. Hawking tiene razón porque la teoría dice el café es vamos a suponer que estuviera aislado, vamos a olvidarnos de momento de la taza, el café es un líquido, está irradiando calor, entonces si tú a ese líquido le añades azúcar, baja la temperatura, con lo cual la radiación de calor va a ser menor y le costaría más enfriarse que si echamos el azúcar un rato después. ¿Me he explicado? ¿Lo habéis entendido? Vale, correcto. El francés dice, vamos a medir, y lo mide. Y es verdad, pero la cantidad es absolutamente inapreciable. Tiene razón el Hawking, pero bueno, como este está en sus macrodimensiones y microdimensiones, digamos que se va un poco de vareta. Pero siguiendo con el café, vamos a hacer la cosa diferente, con leche, café con leche. Cogemos el café y si queremos que se enfríe, ¿cuándo echamos la leche? ¿Antes o al rato? Pues la diferencia de echar la leche nada más que os llega el café, a echarla un poco después, es que un café con leche, según este experimento, en 10 minutos se enfriaría hasta una temperatura normal, mientras que si la leche la añadimos un poco después, el tiempo para llegar a los 55 grados sería 4 minutos. Sí que hay una diferencia. ¿Por qué? En este caso es lo mismo, al echar la leche hacemos que disminuya la temperatura, con lo cual la radiación es menor y la bajada de temperatura es más pequeña. Eso es un experimento ideal porque luego habría que considerar el tipo de taza en la que lo estamos tomando. No es lo mismo un vaso que eso, digamos que sin considerar la taza, ¿no? Siguiendo midiendo, también midieron qué pasaría si echamos la cucharilla. La cucharilla enfría, teóricamente, el metal disipa calor. Bueno, pues apenas en 10 minutos la diferencia es de 1 grado. No merece echar la cucharilla para enfriar el café. En 10 minutos os habrá bajado 1 grado más. La siguiente cuestión que nos podríamos preguntar, y siempre con la ayuda de la ciencia y de la técnica, es entonces, si es mejor agitar, o sea, agitar el café o soplar. Opciones. ¿Qué es mejor, agitar o soplar? Agitar y soplar, por supuesto. Ahí le has dado porque también está medido, ¿eh? Entonces, lo mejor es agitar y soplar a la vez. Pero entre agitar y soplar, pues no, es mejor soplar. ¿Por qué? Bueno, esto ya deberes para casa. Al agitar lo que estamos haciendo es ampliar la superficie de exposición con la atmósfera, con lo cual estamos ampliando la posibilidad de intercambio, que irradie más fácilmente el calor, ¿no? Lo que estamos haciendo y a la vez estamos homogeneizando la temperatura del café. Pero ese proceso es mucho más lento que soplar, que al soplar lo que estamos haciendo directamente es eliminar el aire caliente que hay encima del café, se sustituye por aire a otra temperatura, con lo cual se estimula la emisión de calor. Los datos dicen que agitar y soplar hace bajar a 11, o sea, lo hace bajar la temperatura en 11, en vez de los 6, joder, como esto, 11 grados por minuto, eso es. Agitar y soplar, 11 grados por minuto que baja la temperatura, frente a 6 que sería si no hacemos nada. Solo soplando se pierden 6 grados por minuto y agitando lo que se pierde son 3,5 grados por minuto. ¿Vale? Luego lo mejor es las dos cosas, si no soplar y si no agitar. Todas estas cosas no las había hecho nadie. Claro, no se pueden hacer hasta que la termodinámica no está bien desarrollada. Para nuestros conceptos es un poco, para la cosa casera, más bien simpático, pero bueno, hay gente que ganar 4 minutos por la mañana en el café puede ser importante.
Y desde luego para las empresas estas que van con el cronómetro es importantísimo que no se pierdan esos tiempos, ¿no? Pero bueno, eso hasta ahora no se había hecho. Siguiendo con el calor, por ejemplo, también este señor hace los análisis de, ya sabéis que el vino siempre se supone que se tiene que tomar a temperatura ambiente, pero nunca sabemos qué es la temperatura ambiente o la temperatura de bodega, etc. Bueno, él hace varios experimentos. El primero es ver cuánto tiempo le cuesta enfriarse al champán en una nevera. Todo esto hecho es de manera científica, aunque sea una nevera normal, ¿no? Entonces, si metemos a 25 grados una botella de champán, lo hace con champán porque es francés, lo podemos hacer con cava perfectamente, pero no con otras bebidas, y ahora veréis por qué. Si la botella de cava la metemos a 25 grados en la nevera, conseguimos que esté a 12 grados, que es una temperatura razonable de consumo para el champán, quizás un poco alta, pero bueno, vamos a dar por buenos los 12 grados, son 6 horas. O sea que si vais a ligar, o tenéis mucha capacidad de diálogo, o necesitáis 6 horas para enfriar el cava. ¿Por qué? Porque el vidrio es muy mal transmisor del calor. Entonces, el inconveniente es que ese proceso es muy lento. La ventaja es, esto ya para tirar de delante, los que tenéis hijos en casa, es que como el vidrio es tan mal termoconductor, aunque la botella de champán esté en la nevera, por mucho que abra para sacarse sus lonchas de jamón, no va a variar la temperatura. Se enfriarán otras cosas, pero el champán seguirá manteniendo su temperatura. Eso es lo bueno y lo malo. ¿Qué habría que hacer? Bueno, buscar otros sistemas de... Lo ideal sería enfriar directamente en la copa, pero eso la verdad es que queda muy feo. Entonces, no hay otra manera. Se puede enfriar más deprisa, pero perdería cualidades. Justo lo... Sí. ¿Y lo de meterlo en un recipiente con agua con sal? Sí, lo que haces es con agua con sal y con hielo, lo que haces es enfriarlo más deprisa. Sí, se enfría más deprisa. Lo que pasa es que ahora tendríamos que entrar, y eso, ese artículo no lo he traído, en la cantidad de cubitos que hay que poner, pero se enfriaría más deprisa porque lo que estamos haciendo es, el enfriamiento en la nevera es por convección, no hay contacto. Al hacer contacto con el agua con hielo, que es lo que se pone, con el vidrio, sí que la transmisión del frío es más rápida, o la extracción de calor, ¿no? Para ser estrictos. ¿Por qué ponemos sal? Porque con la sal bajamos el punto de fusión, que por eso se echa sal en las carreteras. ¿Vale? El efecto contrario, sacamos vino de la bodega, pongamos a 12 grados, y queremos consumir el vino a 18 grados, el vino en la mesa. Las cifras que os doy son las del experimento, claro, yo no lo he hecho, pero me fío de ellos. Bueno, pues para que ese vino que entre en una habitación a 24 grados, entra una botella de vino a 9 grados, perdón. O sea, 24 grados la habitación y el vino entra a 9 grados. En media hora, ¿cuánto creéis que estaría? Ha entrado a 9 grados. 12. En 30 minutos, 12. Y para conseguir que ese vino pase de 9 grados a 18 grados, que se supone que es la temperatura recomendada para beber un reserva, son 3 horas en la botella, con lo cual también vamos mal por ahí. Afortunadamente en este caso, como lo que sí estamos haciendo es calentar, sí que podemos abrir el vino y servirlo. Si está en la copa, un vino a 16 grados suele calentarse a razón de 1 grado por minuto. 1 grado cada 5 minutos. Con lo cual, ese vino a 9 grados hubiera llegado en media hora a la temperatura razonable. Por eso, de manera empírica, en ningún banquete el vino se sirve antes, porque no sabes cuándo van a entrar los invitados, ¿no? Pues lo único que estamos haciendo nosotros es comprobar con datos y con cifras lo que todo el mundo estaba haciendo, ¿no? Nunca se servía el vino antes. ¿No? Se podía servir y tardabas ese trabajo. ¿Por qué? Porque se te iba a calentar mucho más deprisa que si están las botellas puestas al lado de la mesa, que es lo que dice este experimento. Bueno, alguna cosa más. La última o alguna más. La grasa, que está tan vilipendiada porque engorda, primero es imprescindible para nuestra vida como seres humanos, es decir, necesitamos grasa. Y segundo, tiene una gran cualidad, que es la que transmite el sabor. Una carne sin grasa no sabe a nada. Una carne sin grasa es estructuralmente lo mismo que una suela de zapato. Es decir, no tiene nada que lleve. Y aquí os cuento una anécdota. En el antiguo Chamartín, en el campo de Atlético de Madrid, había un puesto de bocadillos que vendía bocadillos de jabugo, de jamón de jabugo. Todavía había pesetas, pues por 200 pesetas, cuando un bocadillo normal en el bar de al lado costaba lo mismo. Entonces, este vendía bocadillos de jabugo a 200 pelas, igual que otros vendían bocadillos de jamón normal. Bueno, pues que vamos y probamos efectivamente el bocadillo de jamón, y sabía a
muerte, o sea, a muerte de buenísimo. Sabía a un jamón magnífico. Claro, al final ya el gacho del hablador le preguntamos, ¿y esto? Bueno, pues el truco era tan sencillo que este señor lo que compraba era grasa de jamones de jabugo. Compraba el tocino. Con ese tocino untaba el pan, luego dentro ponía el jamón más barato que encontraba, con lo cual tú al comer te estabas comiendo el sabor de la grasa del jabugo, de la grasa buena, que es lo que te interesa, y la textura del jamón es igual a la textura de un jamón malo que de un jamón bueno. Son fibras musculares una al lado de la otra. Entonces lo hizo y la verdad es que le fue muy bien. Y ahí seguía haciendo sus cosas. Podéis hacer un día la prueba si queréis engañar a alguien, si cocináis, si queréis engañar o sorprender o lo que queráis. Digo engañar por si a alguien no le gusta un tipo de carne, si a alguien no le gusta el cordero, podéis freír cordero en grasa de cerdo y esa carne sabrá cerdo, o al revés y viceversa. Sí, esto si queréis hacerle una broma y no se os enfada nadie que lo coma cerdo, engrasáis con grasa de cordero y luego allí freís la chuleta de cerdo. Serán muy pocos, por no decir ninguno, los que sean capaces de deciros que lo que están comiendo es cerdo. Luego hay que buscar las piezas que tengan una textura diferente, claro, un poco de habilidad. Pero todo el sabor de las cosas, de las carnes, bueno, en general todo lo que comemos están en las grasas. Hay que tomarlas con moderación y ya sabéis que hay grasas buenas y grasas malas, pero bueno, hay que tomar grasas. Y ya me miran mal, bueno, ya hasta aquí, si queréis más, les voy a dejar, por si a alguien le interesa, la bibliografía. Hay unos 10 o 12 libros en esta línea que son, pues eso, muy de historietas, muy fáciles de leer. Hay un par que son más técnicos, pero en general son, pues, ¿por qué la tostada con mantequilla cae siempre la mantequilla hacia abajo? Pues eso lo podéis saber, eso es bastante fácil, es un problema de física de primero, pues ya está. Entonces, bueno, es darle, que tenéis allí, si os gusta, un montón de propuestas, ¿vale? Hacerle